Estamos hoy con Sergio Reyes, un joven y sin embargo ya muy conocido escritor y que nos va a llevar, que nos va a conducir por la Murcia medieval. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Sergio? Hola Francisco, buenas tardes. Pues muy bien, ¿y tú qué tal? Pues en la lucha, aquí estamos, la verdad es que pues entusiasmados con tu libro, con tus vivencias y lo primero que nuestros oyentes de Onda Regional quieren saber es quién es Sergio Reyes, ¿no? Que nos cuentes un poquito tu trayectoria vital, tú eres del Palmar y que nos cuentes un poquito pues de cómo se forja ese escritor. A ver, mi DNI pone que nací en Mula. Lo que pasa es que me vine a vivir a Murcia. No, me trajeron, porque no estaba yo todavía con 2 añitos de edad, no estaba yo para venirme, ¿verdad? Entonces me trajeron a Murcia a vivir. Aquí me he criado y sin perderte totalmente la conexión con Mula. Y ahora, efectivamente, como bien dices, vivo en el Palmar. Y bueno, como puedes ver, he ido dando tumbos por la vida, incluso he vivido alguna temporada en algunos países de Centroamérica y de Sudamérica, pero mi corazón pues siempre ha estado con mi tierra, ¿no? Con Murcia. Además la he echado mucho de menos cuando he estado fuera y bueno, pues como me preguntas un poquito quién soy y que me presente, pues soy pedagogo, aunque no ejerzo como tal, pero sí que llevo interiorizado dentro de mí pues lo que es la didáctica, la pedagogía y un poquito el mundo de la enseñanza, que siempre me ha atraído y me gusta mucho y que de alguna forma también intento reflejar en algunos de mis escritos. Y siempre me ha atraído a mí el tema de la creación artística, de la creación literaria, ya de niño cuando iba a la EGB, que es lo que se estilaba en mis tiempos. eh, pues hacía ya poesías, escribía obras de teatro. eh, las obras de teatro las solía escribir normalmente en compañía de algún compañero de clase, algún amigo. A veces era Salva, a veces era Gregorio, a veces era otro. Pero bueno, nos juntábamos siempre un par de amigos a escribirlas, nos pasábamos muy bien. Luego me pasé a hacer un poco, sobre todo el formato cómic, y estuve varios años pues haciendo mis pinitos en ese mundillo, y algún cómic incluso se me publicó. Y como bien has dicho, bueno, pues soy joven, un joven de 40 y largos años, pero con muchas ganas de Con mucha hacer marcha. cosas. Sí, y lo que es en el mundo de la literatura ya un poco más formalmente, más en serio, me he metido pues hará unos 10 años que empecé ya, eh, cuando ya el trabajo me dio más tregua, empecé a tener las tardes libres y tal, y pude meterme un poquito más en ese mundo de la literatura. Y bueno, pues desde que empecé con el tema literario he ganado algún premio de microrrelatos, algún premio también con mis novelas y bueno, pues esto es un no parar de hacer cositas Bueno, y y de... has conseguido que tu libro, del que ahora hablaremos, sea libro del Sí, año aquí en la región de Murcia, que está muy bien. Y tú fuera de micrófono me decías el miedo que tienes de que se te pueda subir un poquito el éxito a la cabeza. Yo creo que no, por dos cosas. Por lo que cono- lo que yo he conocido, lo que yo he estudiado un poquito de tu biografía, que ese carácter de pedagógico, precisamente, de cercanía que ha hecho que tu libro triunfe, y luego al mismo tiempo, pues, ese apego por vivir y por proceder de zonas muy, muy huertanas y zonas donde quizá, sí. pues, yo qué sé, yo te veo muy, muy pegado al terreno, ¿no? Dime, dime un poquito tu obra, preséntanos un poquito tu obra y cómo se te ocurrió biografiar esta figura del Rey Lobo, esta figura mítica, ¿no? Lo que es mi obra, así la más relevante porque pues la que está más fácil de localizar en librerías, ya que son novelas, pues puesto que los relatos pues están más desperdigados en antologías y pequeños libros
Mi obra principal, que son 3 novelas, bueno, decíamos lo de apegado a la tierra, pero realmente una de ellas es El secreto de Zalamea, que está más ambientada en Extremadura, y es una novela negra, ¿no? Pasamos rápido sobre esta y nos centramos en las otras dos, que son, pues son una serie de novelas que estoy escribiendo, de las cuales de momento hay dos que llevan como título principal Mursilla, y luego tiene cada una un subtítulo. Una es El Talismán del Yemení, que esta salió en 2016, es la que ganó el premio al libro murciano del año. Y esta novela, en ella se cuenta un poco cómo se funda Murcia, ¿no? Pero desde un punto de vista novelado, ¿no? Hay un personaje principal que va viviendo, incluso vive primero en la famosa y mítica Iyú, esta ciudad que nadie se pone de acuerdo en si era la Minateda de Ellín o si era el Algezárez de aquí al lado. En fin, pues en esa novela, ese personaje que empieza viviendo ahí, pues al final acaba fundando junto con otros personajes más, o ayudando, mejor dicho, a la fundación de la ciudad de Murcia en su ubicación actual. Y eso es El Talismán del Yemení, y que es la que saqué en 2016 a través del sello DocuShow. Son todas las novelas, un sello editorial que también es de aquí de Murcia y que funciona muy bien y cuidan mucho la edición de los libros. Y con este mismo sello es con la que ha salido ahora, hace apenas un par de meses más o menos, ha salido El Pintor del Rey Lobo. Dentro de la serie Mursilla, El Pintor del Rey Lobo es una novela que, bueno, en ella, a través también de varios personajes, el principal es ese pintor, pues nos va a contar un poquito lo que fue el reinado del Rey Lobo y lo que ocurrió durante su mandato, ¿no? Este personaje, al relacionarse con otros personajes reales con los que lo hago interactuar, se va a ir enterando de sucesos que pasaron, de asedios, de batallas, por ejemplo, de muertes de personajes importantes, algunas de esas muertes ordenadas por el emir Muhammad ibn Mardanís, el que conocemos todos como el Rey Lobo. Y nos va a dar un retrato bastante realista de lo que fueron esos veintitantos, casi 25 años en los que gobernó este personaje tan importante. ¿Es posible, Sergio, por la experiencia que tú has tenido de investigación de este tiempo, que no hayamos tenido en esta esquina en esta esquina de la península otro tiempo más espléndido que este? Sí que puede ser que haya otro. De hecho, desde mi punto de vista y por lo que me he documentado, lo hay. Hay otro. Bueno, El Pintor del Rey Lobo estaría ambientado en el siglo XII, pues después en el siglo XIII, que es la siguiente novela en la que estoy trabajando ya de la serie. En ese siglo XIII tendríamos otro reinado, el de Inhud, Abenhud, o como queramos llamarlo, que incluso tuvo más, a nivel por lo menos de extensión geográfica, a nivel de extensión geográfica tuvo incluso más territorio. Hay quien dice que hay lugares, incluido el Patio de los Leones de la Alhambra de Granada, que es seguramente uno de los lugares míticos del mundo musulmán, y dado cosas que habían aquí en nuestra tierra, hemos sabido los murcianos vender nuestro patrimonio como era conveniente y hemos sabido cuidarlo. Indudablemente no. Indudablemente no, y precisamente hace unos pocos días leí en un medio, no me acuerdo en cuál, porque ahora con los medios digitales al final lees tantas cosas, pero sí leí en un medio que había un estudio de la relación entre comunidades autónomas, entre los habitantes de comunidades autónomas, de simpatía, ¿no? De la relación de simpatía, ¿no? Y Murcia salía como dentro de lo que es la península, si no me falla la memoria, decían en este estudio que era la que menos bien caía. Solo nos ganaban por la cola Melilla y Ceuta,
creo recordar. Entonces, eso significa que no nos hemos vendido muy bien. De hecho, hay quien habla de Murcia como el nuevo Lepe. Si te acuerdas cuando éramos un poquito más jóvenes de los jóvenes que somos ahora, Sí, lo de los chistes Francisco. de Lepe. Sí, lo típico era el chiste del EPE. Entonces, no nos estamos sabiendo vender bien y como tú bien has apuntado, nosotros hemos tenido un pasado muy potente, hemos aportado muchas cosas y bueno, efectivamente, lo que comentas de que algunas cosas de la Alhambra vienen, se dice que pueden estar inspiradas en algunas obras de aquí de Murcia, ¿no? Del propio Castillejo o del propio Palacio de las Claras. Entonces, la verdad es que eso no sabe casi nadie y es una pena. Es una de las cosas, por eso decía al principio de nuestra charla, que yo llevo muy dentro de mí el tema de la didáctica, de la pedagogía. Entonces, mis novelas, las dos mursillas que llevo escritas, el lector cuando las lea va a ver que aparte de entretenerse, porque hay unos personajes que se enamoran, que se meten en problemas, que hay redes de espionaje, que esto, que lo otro, cuando el lector esté absorto en todo eso sin darse cuenta, he procurado que también que esté aprendiendo cosas de nuestro pasado, no sé, de dónde vienen los michirones. Pues eso sale en el otro, en el Talismán del Yemení, el libro este que saqué en 2016. Algunas palabras que utilizamos hoy en día y que vienen de aquella época. Siempre pongo, por ejemplo, el caso de la palabra ojalá, ¿no? Si a ti te pregunto, ¿crees que te va a tocar la lotería de Navidad, que te va a caer el gordo? En la época del año que te la pregunte, da igual que te lo pregunte en enero o que te lo pregunte en noviembre, vas a decir, ojalá. Bueno, pues ese ojalá, al final de cuentas, es una palabra que viene de la época de cuando España, Que quiera Alá, ¿no? claro, quiera Alá, Alá, ese se quiera a Dios, se quiera Alá. Bueno, pues y también lo decimos en español, quiera a Dios, ¿no? Pero tanto en español como sin darnos cuenta estamos hablando en árabe un poco. Sí, muchísimo. Bueno, yo hay una curiosidad que tengo, Sergio. Yo quería saber si tienes previsto llevar a tus personajes medievales al final de tu novela hasta a tomar las aguas allá a los alcázares. Bueno, pues mira, está bien la pregunta. He querido reflejar los alcázares en la novela esta última, en El pintor del rey lobo. Ahí he procurado hacer alguna escena que suceda allí en lo que era el castillo o fortificación que se conoce que tenía el Rey Lobo en lo que ahora son los alcázares. Y es un tema que la verdad es que me preocupa bastante, como está el tema del Mar Menor. Y de hecho está pendiente de salir, pero en una revista literaria en la que me pidieron una participación, escribí un relato pues un poco como si fuera esto que llaman hoy en día una secuela o precuela, pero en plan cortito, un relato en el que hablan los personajes, algunos de los personajes del pintor del Rey Lobo aparece también junto al Mar Menor hablando de lo bonito que es el Mar Menor, lo difícil que se le pasa, que se le hace a él imaginarse que alguien pudiera llegar a destruir toda la riqueza que hay en ese Mar Menor. Bueno, esto es una exclusiva casi porque no se lo he contado todavía a nadie. Tiene que a la radio pública tienes que contarle primero las cosas. Claro, Claro, por eso me he lanzado. claro. Entonces, sí, es un tema que lo trato en El pintor del rey lobo, más someramente, pero sí hablo de la flota que tenía también. El rey lobo tenía su flota con fragatas, etcétera, para pues un poco prevenir los peligros que le pudieran venir por el mar. Y entonces hablo de ello, recojo un poema de un autor de Játiva que habla también sobre los barcos de esa flota, lo recojo y aparece al principio de uno de los capítulos de la novela. En fin, que es una novela que es bastante completa y que, como digo, el lector va a aprender mucho sobre nuestra historia. Al final de ella he colocado unos anexos, son
unas poquitas páginas, pero aparece un listado de los sucesos de los que hablo en la novela y que son reales, ¿no? En fin, y luego pues los personajes que también son súper entrañables, ¿no? Porque aparece, claro, no puede aparecer mucho Aben Arabi, porque Aben Arabi nace cuando le queda muy poquito de reinado al Rey Lobo, pero el protagonista de mi novela se hace muy amigo del padre de Aben Arabi, entonces sin saber que va a ser el padre de ese importante personaje que hoy en día es quizás uno de los místicos, por no decir el más importante de la religión musulmana, por ejemplo. Y Muy nació aquí en interesante. Murcia, fíjate. Sergio, Y eso, me estás sí, dime. diciendo unas cosas que te estás cargando teorías oficiales sobre que cuando, bueno, en el siglo XIII se produce la Reconquista, viven en el Mar Menor y en Cartagena 4 gatos, 4 pescadores. Bueno, a ver, el tema de Cartagena, por ejemplo, alguna vez lo he comentado. A Cartagena le tengo yo mucho cariño, es una ciudad que me encanta y cuando estudiaba pedagogía me hice muy amigo de los compañeros de Cartagena, entonces les tengo mucho cariño y siempre me ha interesado mucho informarme sobre el tema, por eso lo puedo comentar con cierta seguridad, ¿no? Cartagena tuvo sus principales problemas siendo una ciudad importante, como fue un puerto marítimo importante en el siglo VIII, en época todavía o incluso en el 7, mejor dicho, más bien en el 7, sí. Tuvo varios asaltos por parte del Imperio Bizantino. Entonces los visigodos no pudieron defenderlos buenamente y los bizantinos se apoderaron de Cartagena durante un tiempo. Fue muy difícil echarlos. ¿Qué hicieron los visigodos cuando consiguieron echar a los bizantinos y recuperar Cartagena? Pues destruir casi todas las fortificaciones importantes para evitar que se pudiera repetir eso, para que se pudieran hacer fuerte otra vez en esta importante ciudad de nuestra región y de nuestro país, se podían volver a hacer fuerte el enemigo. Es un poquito lo que intentaban hacer los visigodos al reducirla, a convertirla efectivamente como en un pueblo casi de pescadores y poquito más, y más bien poquitos además en cantidad. Pero sí es cierto que luego volvió a empezar a crecer a partir del Estamos siglo hablando del XI. siglo XIII, Sí, ha no, pasado pero mucho tiempo. a partir del siglo XI, XII ya se invierte bastante más y crece Cartagena. Era un fenómeno que me ponga al corriente de las cosas que vaya haciendo y Cuenta con ello. estamos en contacto, Sergio. Un abrazo fuerte y Un cuídate enorme. mucho y ten salud para seguir escribiendo maravillas de estas. Pues muchísimas gracias. En eso sigo escribiendo todo lo que puedo en función de mi tiempo libre y a ver si puedo entregar pronto la siguiente entrega, valga la redundancia, de Mursilla. Un abrazo también enorme para ti, para todos los oyentes de Onda Regional y para el equipo. Y nada, pues un placer estar con vosotros y cuando queráis me tenéis a vuestra disposición.